nombre es Víctor Mollinedo, soy técnico de la Estación Experimental Agropecuaria Pamayá del INTA en Tucumán y voy a tratar de resumir en 20 minutos este tema que está puesto como título Cultivo en sustrato de hidroponía como alternativa de producción sustentable, y vamos a ver también algunos conceptos de los sistemas de erosión en Argentina y algunas pautas para el manejo hídrico y nutricional. Eh, Existen muchas definiciones según distintos autores o distintas organizaciones de qué es la hidroponía o cómo se define un cultivo hidropónico. Acá podemos ver algunas, pero en general el aspecto que es común a todas las definiciones es que se cultivan plantas sin suelo, en donde la fuente de nutrientes es una solución nutritiva en agua y que puede o no tener un soporte mecánico o inerte, un soporte radicular mecánico o inerte, que en general los primeros trabajos eran con arena o con grava. Valenzuela propone utilizar el término cultivo sin suelo como genérico, como un término genérico, para aquellos cultivos que se realizan fuera del lugar, del suelo, de los cuales se podría considerar a aquellos que usan un sustrato poroso como un caso particular de cultivo hidropónico, cultivo sin suelo. En este sentido, podemos distinguir o diferenciar algunos sistemas. Tenemos el sistema de Nutrient Film Technique o NFT, que es un sistema en donde se hace circular con determinada frecuencia un pelo, digamos, una lámina de solución nutritiva que va tocando las raíces. Es muy utilizado sobre todo en cultivo de hoja. Tenemos lo que se denomina sistema con raíz flotante, en donde las raíces están sumergidas en una solución nutritiva acuosa. Tenemos lo que se considera o se denomina aeroponía, en donde las raíces están en el aire y se inyecta con determinada frecuencia una neblina con la solución nutritiva. Y por último, lo que está creciendo últimamente es el sistema que se denomina acuaponía, en donde las plantas están en un pequeño ecosistema con un estanque con peces. Dicho esto, vamos a tratar de explicar cuáles son los motivos que nos pueden llevar o que nos llevaron a trabajar en la actualidad con hidroponía o con cultivos sin suelo. En primer lugar, tenemos la degradación de algunos suelos. En general puede ser producido por erosión hídrica o eólica, y existe lo que se denomina fatiga o decaimiento de los suelos, que es un hecho que se produce en explotaciones intensivas, donde hay rotaciones cortas, generalmente de monocultivo, explotaciones con muchos años de trabajo, y generalmente con cultivos que son muy demandantes de nutrientes y en labores. Eso genera lo que se denomina fatiga o decaimiento de los suelos, que se puede apreciar por la disminución en el rendimiento y en el vigor de las plantas, del cultivo. Según la CETIFEL, las principales causas que producen la fatiga o el decaimiento de los suelos pueden agruparse en parasitarias y no parasitarias. Dentro de las parasitarias está la acumulación de hongos, bacterias, virus, plagas, nematodos en suelo, y dentro de las no parasitarias generalmente están ocasionadas por el mal manejo de la fertilización o por la mala calidad del agua de riego, y en algunos casos por un mal laboreo, lo que lleva a problemas de falta de estructuración en los suelos.
Está claro que si nosotros nos salimos del suelo con este tipo de sistemas en cultivo en sustrato, estamos evitando o esquivando o impidiendo la fatiga las consecuencias de la fatiga del suelo. Otra razón por la que se justifica, digamos, la implementación de un sistema sin suelo es que en muchos lugares, como está pasando actualmente en Lules, en la zona de productora de frutilla de Tucumán, es que la presión inmobiliaria ha ido avanzando sobre los terrenos productivos. Aquí tenemos dos trabajos de dos colegas del INTA FAMAYA, Sánchez y Benedetti, en donde ellos muestran cómo ha ido variando la superficie hortícola y cómo ha ido avanzando la urbanización sobre esos terrenos, desplazando la producción hacia sectores que son menos aptos. Pueden haber algunas otras razones, como obviamente tratar de implementar un negocio con una mayor rentabilidad, promover una agricultura más ecológica, desarrollar terapias ocupacionales o educar a nuevas generaciones. Acá nosotros consideramos que la hidroponía está en línea con una agroecología, ya que preserva muchos de los recursos naturales, especialmente el recurso suelo, ¿no? Ventajas de la hidroponía es que se puede cultivar donde no hay un suelo adecuado, obviamente que estamos obviando el suelo. Se pueden alcanzar con buenos manejos los máximos rendimientos posibles. Hay una reducción de la contaminación en el suelo, en la tierra, si bien algunos sistemas no son cerrados, o sea, podemos considerar que hay sistemas cerrados y sistemas abiertos. El sistema cerrado es aquel en donde se recolecta el excedente de la solución nutritiva, el drenaje se lo puede recolectar y volver a recircular, eso se denomina sistema cerrado, y en sistemas abiertos, que son generalmente los sistemas que se utilizan para frutilla, tomate o pimiento, en el excedente, el drenaje, se desecha. Podríamos decir que ese desecho puede contaminar, se lo podría recolectar para ser reutilizado en otros sistemas productivos, y si se lo descarta, que es lo que normalmente se hace, se deja que se vaya al suelo, entendemos que la contaminación que puede llegar a producir ese excedente es mucho menor que la contaminación que se produce por el agregado de nutrientes o de fertilizantes que van directamente al suelo. Por otro lado, hay una menor transmisión de enfermedades. Obviamente estamos eliminando todo lo que serían enfermedades de suelo, con lo que también estamos eliminando el uso de algunos productos químicos para desinfección de suelo. Empezamos a controlar un factor más dentro del ambiente de cultivo, y se pueden utilizar aguas que son de menor calidad, especialmente aguas con alta conductividad eléctrica, si ajustamos, que de hecho se puede adaptar y ajustar el manejo del cultivo para este tipo de situaciones. Como desventaja, tenemos que requiere un mayor costo inicial, es necesario un conocimiento más detallado de lo que es la fisiología de la planta y de la nutrición mineral. Cuando se presenta alguna enfermedad o alguna plaga que se mueve con la solución nutritiva, bueno, hay una transmisión mayor de esta enfermedad, que en algunos sistemas puede afectarlos, puede afectar a muchas plantas. En otros sistemas, como en el caso de las bolsas de cultivo, queda cerrado, digamos, queda encerrado en sectores más pequeños. Y bueno, en general, la respuesta que tienen las plantas al cultivo hidropónico o a la solución nutritiva es muy rápida. Entonces, cualquier desbalance que se pueda producir en el manejo de la solución nutritiva es rápidamente
impacta rápidamente sobre la expresión de la planta. Por lo cual tenemos que hacer un seguimiento mucho más minucioso y mucho más periódico del sistema y de las plantas. Si bien nosotros estamos hablando ahora de hidroponía como una alternativa viable, hay digamos, la palabra hidroponía apareció publicado en 1937 por Herrick, aunque hay algunos registros que datan desde 1600 que dicen que en esa época se hicieron los primeros trabajos hidropónicos. En las publicaciones científicas, este es el primer registro que tenemos. Y los primeros trabajos que hizo Herrick fueron en 1920. En el INTA, en la década del 90, ya se trabajaba con cultivos hidropónicos en sustrato. Tenemos el caso del ingeniero Ishikawa en Bellavista, el ingeniero Adolfo Ama en San Pedro de Buenos Aires, y el ingeniero Luis Balcaza en La Plata, y también el ingeniero Martín Nakama, que estuvo trabajando es técnico del INTA, que estuvo trabajando con un convenio en el Mercado Central de Buenos Aires. Acá tenemos imágenes a la derecha de los ensayos que tenía el ingeniero Ishikawa en Bellavista. Acá a la izquierda tenemos los ensayos del ingeniero Adolfo Ama en San Pedro de Buenos Aires. Y en esa época no solo habían trabajos de investigación en hidroponía, sino que en Orán, en la finca del señor Marcetti, que era asesorada por un técnico chileno, el ingeniero Humberto Mendoza, ya se hacía hidroponía en esa época. Se instalaron algunos módulos productivos de tomate, básicamente, y de pimiento, con escala comercial. Dentro de los sistemas que más se adoptaron, o en donde mayor, digamos, se utiliza el cultivo hidropónico, tenemos las hortalizas de hoja. En Jujuy está en la finca de la ingeniera Ana Sabio. En Tucumán tenemos Kingberry, pero existen en muchos lugares del país establecimientos productivos de lechuga y de hortalizas de hoja en sistemas hidropónicos. Estos son los dos que yo personalmente conozco, pero también sé que existen muchos establecimientos productivos más. Los otros sistemas en donde se está trabajando son frutilla, básicamente en Coronda, Santa Fe. En Tucumán estamos haciendo todavía a nivel experimental, y existen también algunas parcelas productivas y ensayos con tomate, básicamente. Y como otro cultivo que ya prácticamente nació con la hidroponía, porque es un cultivo que hoy se está terminando de regular su producción y comercialización, es el cannabis, que básicamente el cannabis como planta cultivada en pequeñas unidades, digamos, generalmente se hacen en maceta, y esto implica también un manejo de un cultivo prácticamente hidropónico, a pesar de que se usan sustratos que no son inertes. Entrando ya a lo que sería la parte de la nutrición, tenemos que son 16 los elementos esenciales para la planta, 3 de los cuales las plantas los toman del agua y del aire, que son el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, y el resto los toma de la solución nutritiva. En este caso, podemos diferenciarlo en macronutrientes, que son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Se denominan macronutrientes no porque sean más importantes, sino porque las plantas los toman en mayor cantidad que los micro, que son los que están listados aquí abajo: el hierro, el zinc, cobre, boro, manganeso, silicio, molibdeno, sodio, cobalto y cloro. Yo quiero hacer una mención especial al silicio. El silicio en muchos casos, en muchas soluciones nutritivas, no se incorpora, pero los trabajos recientes mostraron que tiene beneficios importantes
en cuanto a lo que es vida post cosecha y además otorga resistencia a algunas plagas y enfermedades. Las soluciones nutritivas, existen, como decía, muchas soluciones nutritivas, algunas que son conocidas, como la de Hoagland o la de Steiner. Acá tenemos los valores en miligramos por litro de cada una de las soluciones. No existe una solución nutritiva universal, hay que acondicionar o preparar soluciones nutritivas si queremos trabajar con detalle, digamos, afinando la producción, según el cultivo, según la variedad o la genética de la planta, según el ciclo de producción, según las condiciones ambientales. Todos estos son factores que nos van a condicionar la preparación y la formulación de una solución nutritiva específica. Los conceptos que tenemos que tener en cuenta es que los nutrientes son tomados por la planta en forma de iones, es decir, con carga eléctrica, los cationes, que son los que tienen carga positiva, y aniones, los que tienen carga negativa, y existe un rango más o menos amplio en el cual la planta puede tomar esos nutrientes. Y los factores que van a influir o que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a preparar una solución nutritiva son, primero, la relación entre esos iones, entre aniones y cationes, el pH de la solución nutritiva y la conductividad eléctrica de la solución. Estos tres factores son los que nos van a permitir manejar o nos van a hacer que sea más o menos eficiente la absorción de los nutrientes por parte de la planta. ¿Cómo actúa la relación entre los iones? Tenemos que, como los iones son tomados por la planta según su carga eléctrica, en algunos casos existe una sinergia de algunos iones que la planta toma, y para compensar esa carga eléctrica toma iones con la otra carga. Por ejemplo, el nitrato es uno de los iones que, al tomarlos la planta, para compensar la carga eléctrica, la absorción de nitrato favorece la absorción de potasio, calcio y magnesio, básicamente. De la misma manera, se pueden producir antagonismos. Generalmente el antagonismo se produce por precipitados en la solución, o en la solución del suelo o en la solución nutritiva, cuando tenemos concentraciones altas de sulfatos, básicamente sulfato y fosfato, que pueden precipitar como sulfato de calcio o magnesio, o fosfato de calcio y magnesio. Te decía también que en algunos casos la carga compite, o sea, así como se compensa las cargas, y cuando la planta toma una carga positiva para compensar, también puede tomar una negativa. Existen iones que la planta toma con mayor facilidad, como es el caso del amonio, perdón, del ion amonio, que al tomarlo la planta con más facilidad deja de tomar otros iones con carga positiva, como son el calcio, el potasio, calcio y magnesio, básicamente. Lo mismo ocurre con los cloruros y otros iones con carga negativa. Para poder mantener un balance adecuado dentro de la planta, decíamos que las soluciones no son universales, hay que preparar soluciones específicas. En este caso, como ejemplo, a medida de ejemplo, tomamos las proporciones de los iones que necesitamos para el cultivo de tomate. Por ejemplo, para la etapa de crecimiento vegetativo, necesitamos determinadas relaciones o proporciones entre el potasio y la suma de calcio y magnesio. Como decía, para la etapa vegetativa, esta relación tiene que estar alrededor de 0,5 milimoles por litro, mientras que para el periodo de engorde de frutos, esa relación está cercana a 1. Además, el calcio y el magnesio son dos iones que la planta utiliza para distintos caminos metabólicos. Esa relación entre calcio y magnesio puede variar entre 1,5 y 6, o entre 1,4 y 6. De la misma manera, la relación entre el potasio y el calcio tiene que estar entre 1,5 y 2, y la relación entre sulfatos y nitratos tiene que ser de aproximadamente 0,3, para que todos estos iones estén fácilmente disponibles y asimilables por la planta.
El caso del nitrógeno es un caso particular, ya que, como vimos, la planta lo puede tomar como catión, que es el amonio, o como anión, que es el nitrato, y existen distintos trabajos que hablan de la relación nitrato-amonio, cuál es la ideal. En general, la planta prefiere tomar, si le damos a elegir entre nitrato y amonio, el nitrógeno, la planta lo toma más fácilmente como amonio, en condiciones normales. Acá tenemos que la planta, el 70% del nitrógeno, prefiere tomarlo como amonio. Eso hace que se puedan generar algunos desbalances dentro de la planta, por lo que es conveniente que la relación o la proporción de amonio respecto al total de nitrógeno disponible por la planta esté en un 10% para no producir variaciones grandes en el pH dentro de la solución. Ya que hablamos de pH, el pH es una medida que me indica la disponibilidad, podemos simplificarlo en que el pH me da una medición adimensional de lo que sería la acidez de la solución nutritiva. Es una medida que se mide entre un rango de 0 a 14. Los valores por debajo de 7 significa que es una solución ácida, por encima de 7 significa que es una solución alcalina o básica. El neutro es el pH 7 y el pH juega un papel muy importante en la disponibilidad de los nutrientes dentro de la solución nutritiva. Por otro lado, pH muy alto o muy bajo producen daños directos en la raíz. Aquí tenemos dos escalas, una para suelo y otra para solución nutritiva, en los cuales dentro de qué rango de pH está más o menos disponible cada uno de los nutrientes. Vemos en primer lugar que para suelo los valores cambian un poquito respecto a la solución nutritiva o en el sustrato. En un sustrato podemos considerar que entre el rango de 5,5 y 7 o 6,5 tenemos disponible la mayor cantidad de nutrientes. Esta es la razón por la cual deberemos siempre regular el pH de la solución nutritiva dentro de este rango, que no esté muy por debajo de 5,5 ni muy por encima de 7. El pH varía mucho o está condicionado básicamente por la concentración de carbonatos y de bicarbonatos que tiene el agua de riego. En algunos casos, en algunos sistemas, se puede o se prefiere trabajar con agua purificada o agua, digamos, purificada o lo que sería, lo que se denomina tratada por ósmosis inversa, es decir, es un mecanismo por el cual se eliminan todas las sales prácticamente del agua, queda un agua prácticamente pura. En ese caso no tendríamos ni carbonatos ni bicarbonatos y podemos preparar ahí nuestra solución. Nosotros generalmente trabajamos con agua de riego, el agua que tenemos disponible en la zona, y en este caso debemos neutralizar los carbonatos y los bicarbonatos dejando un valor de 0,5 miliequivalentes por litro en la solución nutritiva. Esto hace que acá vemos una curva de titulación de los carbonatos. Si partimos de un pH alto en donde tenemos una determinada, una baja concentración de carbonatos y bicarbonatos, perdón, una poca neutralización, vamos neutralizando con los carbonatos en la medida que vamos agregando ácidos, vemos que en el valor de 0,27 más o menos de bicarbonatos tenemos un pH de 6,5 y el pH va bajando hasta que tenemos, digamos, perdón, estos son los gramos de ácido fosfórico. Cuando tenemos un 0,7, entre 0,2 y 0,7, la caída es menos pronunciada y a partir de ahí se produce una caída mayor en el valor de pH. El valor intermedio, pH 6, está alrededor de 0,5 miliequivalentes
de carbonato y bicarbonato por litro. Esto hace que si nosotros logramos o dejamos esta cantidad, la variación del pH va a ser bastante baja, digamos, el pH va a ser bastante estable dentro de la solución y va a estar dentro del rango en el que nosotros necesitamos mantener la solución para que los nutrientes estén fácilmente disponibles o disponibles para la planta. El otro parámetro que hablamos es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica expresa la concentración total de sales en la solución nutritiva. Se mide en un valor que se denomina inverso a la resistencia. Por eso es que la medida en que se trabaja la conductividad eléctrica son los milimos por centímetro o mos por centímetro o milisiemen o siemen por centímetro, que es lo mismo. Inicialmente se llamaban milimos por inversa a la resistencia, que es el ohm, y después actualmente se la menciona como milisiemens. De todos modos son equivalentes, es la misma medida. Puede ser milisiemens o microsiemens. Cuando tenemos baja conductividad eléctrica, la planta puede tomar más fácilmente el agua del medio, es decir, tiene que gastar menos energía para tomar agua, y determinados cultivos en determinadas etapas necesitamos manejar, subir un poco más la conductividad como para mejorar en algunos casos la calidad de la producción. Eso va a depender de cada cultivo. Acá tenemos una tabla en donde mostramos cómo se comporta cada cultivo y con qué valores de conductividad eléctrica. Vemos que cultivos como las cucurbitáceas, con valores de casi 5, 4,7 de conductividad eléctrica, no se ve afectado su rendimiento, y en la medida en que vamos subiendo la conductividad eléctrica, por ejemplo, si pasamos de 4,7 a 6, tenemos un 90% de rendimiento, es decir, ya perdemos un 10% de la producción, y si vamos a 10, perdemos un 50% de la producción. Estos que están acá arriba son cultivos tolerantes. El tomate está ubicado en los intermedios, es decir, con valores de 2,5 de conductividad eléctrica todavía no tenemos pérdida de rendimiento, y con valores de entre 3,5 y 5 tenemos muy buena calidad de fruta, pero estamos teniendo disminuciones entre el 10 y el 25% de rendimiento. El pimiento y la lechuga están dentro de los medianamente sensibles, en donde hasta 1,5, 1,3 no tenemos disminución de rendimiento, y la frutilla está dentro de los cultivos más sensibles a la conductividad eléctrica, en donde valores superiores a 1 ya me producen pérdida o disminución en el rendimiento. Bueno, nosotros dijimos que una de las ventajas de la hidroponía era que podíamos utilizar aguas de mala calidad. Este ejemplo es el que tuvimos nosotros en la estación experimental de Famayá. Fíjense que tenemos una conductividad eléctrica de 1,2. Recién vimos que con más de 1 ya tenemos disminución de rendimiento en la frutilla. Con 1,3 tenemos un 10% de pérdida. 1,2 es la conductividad del agua de riego. Cuando nosotros a esta agua le agregamos las soluciones nutritivas, tenemos conductividad obviamente mucho mayor. Por esta razón, lo que hicimos fue trabajar con concentraciones más bajas de la solución nutritiva, no superando valores de 1,8, y para poder poner a disponibilidad de la planta los nutrientes con bajas concentraciones en la solución, lo que hicimos fue aumentar el porcentaje de drenaje de la solución nutritiva. Y de esa manera pudimos producir frutilla hidropónica con un agua de alta conductividad eléctrica. Hasta acá venimos hablando de iones. En general, de esos iones son sales inorgánicas, pero también actualmente estamos empezando a trabajar con lo que son fertilizantes orgánicos. Estos datos que estoy mostrando acá fueron de un trabajo en cannabis realizado por el ingeniero Shaul Correa, en donde ellos compararon fertilizantes orgánicos solamente, fertilizantes minerales solamente, o una mezcla de ambos. Y lo que vieron fue que la fertilización orgánica
producía menos rendimiento pero más calidad que la solución mineral, por lo que decidieron trabajar con una mezcla de ambos, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora en nuestros trabajos, dentro de los bionutrientes o los bioestimulantes que se utilizan o se puede utilizar para complementar la nutrición mineral. Podemos clasificarlo o hablar de aminoácidos, fitorreguladores o hormonas, los polisacáridos, que son los que aportan energía, ácidos orgánicos, como los ácidos húmicos y fúlbicos, y algunos microorganismos como tricodermas, micorrizas y demás. Estos bioestimulantes tienen realmente un efecto importante y estamos tratando cada vez de acercarnos más a lo que sería un suelo o un sustrato más natural o más completo y más balanceado para el metabolismo de la planta. El otro tema que nos interesa es qué sustrato vamos a utilizar. Hemos visto sistemas como NFT o cultivos a raíz flotante, en donde no hay sustrato, es solo agua, pero en general hablamos de sustratos que puede ser inerte o no. Se considera sustrato a todo material poroso que se usa solo o combinado con otro elemento para darle anclaje a la planta y que se utiliza dentro de un contenedor, de una maceta, o de cualquier otro tipo de contenedor, y de donde la planta puede extraer agua, tiene que tener una buena proporción de oxígeno para que la planta, la raíz sobre todo, pueda tener un buen desarrollo. Es importante la relación entre el contenedor y el sustrato, porque no es lo mismo trabajar con contenedores pequeños que con contenedores grandes. Las características de un buen sustrato es proporcionar buena aireación al sistema radicular, hacer que el agua esté fácilmente disponible para la planta, que los nutrientes puedan mantenerse en las proporciones adecuadas y además dar anclaje para que la planta no se caiga. En un suelo común, cuando trabajamos en un suelo, no en sustrato, digamos en un suelo natural, en general el porcentaje de poros que tiene el suelo es del 50%, el otro 50% se consideran sólidos. De este 50% de poro, un buen equilibrio sería el 25% de agua y el otro 25% de aire, mientras que cuando hablamos de un sustrato inerte, un sustrato para cultivo hidropónico, el 15% solamente es material sólido y tenemos un 85% de poro. Por eso es importante hacer un buen manejo de este sustrato. Acá tenemos, obviamente, al tener mayor cantidad de poros, vamos a tener una mayor disponibilidad de agua con mayor facilidad para la planta, con los nutrientes en esa solución, pero también tenemos que se va a secar mucho más rápido. Por eso es que también es importante el tipo de sustrato que usemos en los determinados contenedores. A modo de mencionarlo solamente, podemos listar algunos que se utilizan comercialmente, como la corteza de pino, la turba, la perlita, la fibra de coco. En general, la perlita es un aditamento que se usa para poder regular el porcentaje de poros del sustrato. Tenemos arena, que es lo que se utilizó primero, fue el primer sustrato inerte que se utilizó, y lana de roca. La lana de roca se usó mucho en algunos cultivos en España, en cultivos en invernadero. El inconveniente que tiene la lana de roca es que no es fácilmente degradable, generando grandes residuos. Con respecto a la capacidad del contenedor, decimos que el estado energético del sustrato se alcanza cuando cesa el drenaje en ese contenedor, y ahí podemos considerar que está en equilibrio con el sustrato en su mayor capacidad de retención de agua. Como decía, no es lo mismo usar cualquier sustrato con cualquier contenedor. Acá, a modo de ejemplo, está esta prueba sencilla de la esponja, en donde si nosotros sumergimos una esponja en agua, en una solución,
y después la ponemos parada, es decir, que si tenemos un sustrato que tiene una buena altura, vamos a ver que el porcentaje de agua que retiene ese sustrato dentro de este contenedor está por debajo del 50%. Si lo ponemos acostado como está acá, va a estar alrededor del 50%, y si lo ponemos acostado como está acá, va a tener un porcentaje mucho mayor de retención de agua. Por eso es importante poder manejar la relación entre el sustrato y el contenedor. Después, bueno, el sistema de riego también es importante poder regular la frecuencia y los tiempos de riego, que también va a depender de cada cultivo, de cada etapa de producción y del sustrato y el contenedor que tengamos. Finalmente, acá como para dejar planteado un debate, en principio en algunos casos se considera que la hidroponía no es rentable o no fue rentable en sus inicios. Y hoy por hoy la tecnología ha avanzado, con lo cual se considera, y de hecho ya hay algunos sistemas que son o rentables o se están ajustando técnicas para que esos sistemas sean rentables. Por lo tanto, creo que queda abierto el debate, por un lado, de qué tan rentable es el sistema. En general, estos sistemas tienen una alta inversión inicial, pero después tienen un menor costo operativo. Entonces, consideramos que si se ajustan bien los parámetros, es un cultivo rentable o puede ser un cultivo muy rentable. De todas maneras, queda planteado el debate en qué condiciones o en qué situaciones es factible de adoptar y de difundir esta técnica. Y por otro lado, también queda abierto el debate. Nosotros consideramos que aporta a la agroecología un sistema hidropónico, pero bueno, como decía, que hay distintas definiciones o acepciones de lo que es un cultivo agroecológico. También queda abierto el debate. Acá, bueno, un poco de lo que les decía recién, es una tecnología atractiva. En general, nosotros que estamos trabajando con estos sistemas, nos apasiona mucho y nos atrae mucho el hecho de poder manejar cada vez más factores y de dejar menos cosas a la deriva o a situaciones inciertas. Bueno, y acá, como decía, estos son algunas afirmaciones que también podemos tomar como para iniciar o seguir el debate respecto al cultivo hidropónico. Muchas gracias. Bueno, en términos generales, tratamos de hacer un recorrido completo. Es un tema bastante completo, digamos, bastante amplio. Probablemente lo que se me ocurre aportar es que dentro de los tipos de sustratos es destacable que se está trabajando y estamos trabajando en recuperar y reciclar los sustratos utilizados. Hay técnicas de desinfección como el uso de vapor o la solarización, y los sustratos pueden ser reutilizados dentro de los sistemas. Por mi parte, eso ha sido todo. Desde ya, muchas gracias y quedo a disposición.